Antes de que nos adentremos en cómo preparar un alquino o qué reacciones pueden ocurrir, vamos a entender primero su estructura y su estabilidad. Un alquino va a ser una especie química en donde se encuentra un triple enlace, cuyos carbonos van a estar hibridizados de forma sp. Es importante también que entendamos que, por ejemplo, si nosotros tenemos un alquino terminal, es decir, con un hidrógeno al final, este hidrógeno puede ser removido, es decir, una base puede tomar a este hidrógeno y formar el ion alquinuro, que es el que tenemos aquí. Este ion se llama alquinuro y en una tabla de estabilidad de iones tenemos este, al alquinuro, y este. Nos podemos dar cuenta que si nos movemos hacia la derecha, la estabilidad es más grande y el ion alquinuro se encuentra exactamente en medio. Para que nosotros podamos realizar esta reacción de desprotonación, necesitamos utilizar una base que no sea más estable que el ion alquinuro. No podemos utilizar un alcóxido, no podemos utilizar, por ejemplo, un halógeno, porque esas bases son más estables que el alquinuro. Y termodinámicamente la reacción no va a verse favorecida. Sin embargo, si nosotros utilizamos una base como esta o como esta, la reacción de desprotonación para formar el ion alquinuro sí que puede ocurrir. En la química orgánica, una de las bases más utilizadas para realizar este tipo de desprotonaciones y empezar las reacciones con los alquinos es la base siguiente, comúnmente llamada amida de sodio o sodiamida. Este compuesto químico es el que se usa mayormente para favorecer la reacción de desprotonación del alquino. La reacción procede de la siguiente manera. Es la reacción que va a ocurrir cuando usemos esta base, la de aquí, para desprotonar un alquino. Ahora bien, ¿cómo preparamos un alquino? Lo primero que necesitamos es que contemos con un dialuro, es decir, es un compuesto que tenga dos halógenos. En este caso pueden ser geminales, si no me equivoco, o vecinales. Es decir, por la posición como se encuentran, en este caso se encuentran juntos aquí, en este caso se encuentra uno aquí y otro aquí. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlos reaccionar para poder formar un alquino? ¿Cómo vamos a hacer reaccionar a estos dialuros para formar un alquino? Necesitamos forzosamente una base que sea lo suficientemente fuerte para poder desprotonar y formar los enlaces hasta formar el enlace triple. En este caso, el mecanismo prosigue de la siguiente manera. De esta forma obtenemos el alquino que necesitamos. Pudieron notar que tenemos que utilizar la base dos veces. Entonces lo más probable que metamos dos equivalentes de la base con respecto al dialuro para que nosotros podamos hacerla reaccionar dos veces y formar el alquino. Ahora vamos a proseguir con las reacciones de los alquinos. En este caso vamos a trabajar la alquilación. El mecanismo de reacción prosigue de la siguiente manera. Para que nosotros podamos hacer esta reacción de alquilación, lo primero que necesitamos es un alquino terminal, es decir, con un hidrógeno al cual vamos a desprotonar. Ya explicamos hace un momento que para que la desprotonación pueda ocurrir, vamos a utilizar, por ejemplo, este compuesto. ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente vamos a formar el ion alquinuro. Entonces, este ion alquinuro va a reaccionar en conjunto con un halogenuro. En este caso, podría ser el siguiente, donde X se refiere al halógeno y R a la cadena de carbonos. Como lo que va a pasar va a ser una alquilación, y en este caso la reacción que va a ocurrir va a ser una reacción SN2, identificamos a nuestro nucleófilo y a nuestro electrófilo, y la reacción puede ocurrir como hemos visto en el video anterior que les dejo aquí arriba, sobre reacciones de sustitución. Así, el producto que vamos a obtener es el siguiente. Si por ejemplo nosotros quisiéramos alquilar a un alquino que sea de la siguiente manera, lo que tendríamos que hacer es meter esta base en exceso o meter tres equivalentes.
De tal forma que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer esta reacción, lo que tendríamos que poner es XSNaNH2, donde esta XS significa que este compuesto se encuentra en exceso y que va a ser el que va a ir desprotonando a estos hidrógenos del alquino. Pero el mecanismo es exactamente el mismo. Los alquinos también pueden reducirse. En este caso, burdamente podríamos decir que una reducción es cuando agregas más hidrógenos a un compuesto. Pero esto es muy burdo, porque ya veremos más adelante cómo definir una oxidación o una reducción en términos de los números de oxidación o de las cargas que se les pueden asignar a los compuestos o a las moléculas. En este caso no nos vamos a meter en mecanismos de reacción muy complejos, porque básicamente lo único que va a pasar es que vamos a estar haciendo reaccionar a nuestro alquino con hidrógeno u otro compuesto para formar ya sea un alcano o un alqueno. Por ejemplo, si nosotros hacemos reaccionar a nuestro alquino con hidrógeno en presencia de un catalizador que se llama Lindlar, este catalizador es un catalizador hecho de paladio junto con carbonato de calcio y algunas trazas de este compuesto de óxido de paladio. Si nosotros hacemos reaccionar a nuestro alquino en presencia de estas condiciones, lo que vamos a formar va a ser un alqueno cis. Este va a ser el resultado de nuestra reacción con estas condiciones. Si te preguntan cómo formo un alqueno, bueno, quiero formar un alqueno cis o un alqueno trans. Si quiero formar un alqueno cis, voy a utilizar estas condiciones de reacción y voy a obtener este producto. Pero ¿qué pasa si quiero formar un alqueno trans? En presencia de este compuesto químico, cuando el alquino reacciona con este, podemos darnos cuenta que se va a formar un alqueno trans. Pero yo no quiero formar un alqueno, yo quiero formar a lo mejor un alcano. Pues lo único que tenemos que hacer es una reacción de hidrogenación en presencia de platino. En este caso, la reacción quedaría de la siguiente manera. Es una hidrogenación en presencia de platino, utilizando platino como catalizador, y formaríamos un alcano. Así, dependiendo de las condiciones que utilicemos, podemos formar un alqueno cis, un alqueno trans o simplemente un alcano. Otra reacción que vamos a trabajar va a ser la reacción de hidratación. En este caso, el sulfato de mercurio va a ser el catalizador que va a hacer que este alquino pase a la forma de un enol. Se forme este compuesto que está entre paréntesis porque este compuesto no puede ser aislado, no puede ser separado, ya que va a ocurrir un proceso que se llama tautomerización, que va a convertir a este enol en esta cetona. Pero para que este proceso ocurra, necesitamos de la presencia del sulfato de mercurio, que va a ser el catalizador de esta reacción. Entonces, bajo estas condiciones, vamos a formar siempre un enol que luego va a pasar a formar una cetona. El mecanismo para formar el enol no lo vamos a explicar en este momento porque no viene al caso. Lo importante de aquí es entender que el enol va a pasar por un proceso de tautomerización, que es el que vamos a explicar a continuación. Bajo condiciones ácidas, que son las que tenemos aquí, un enol va a sufrir el siguiente mecanismo de reacción para convertirse en cetona. Recordemos que estamos en un medio ácido, por lo tanto, los iones hidronio van a estar rondando por todos lados. En este caso, lo que va a ocurrir es que el doble enlace va a robar un protón y en este proceso estamos poniendo flechas a la mitad, semiflechas. ¿Por qué? Porque este proceso está en equilibrio. Se forma el siguiente compuesto, pero al mismo tiempo regresa al anterior. Por eso se utilizan estas flechas. Nos podemos dar cuenta que la estructura va a estar en resonancia, por eso ponemos estas flechas aquí. Entonces, bajo condiciones ácidas de reacción, un enol siempre va a transformarse en cetona a través de un proceso llamado tautomerización. Pero este proceso no solamente ocurre en condiciones ácidas, también puede ocurrir en condiciones básicas. Como ya explicamos el mecanismo anterior, en condiciones ácidas, en condiciones básicas básicamente es lo mismo. Lo que va a ocurrir aquí es que el 1H pues va a tomar a este hidrógeno de aquí, mientras que estos electrones van a regresar al oxígeno, de tal forma que va a ocurrir una resonancia.
Los electrones, porque el oxígeno ya está negativo, van a venir a este carbono, mientras que estos electrones se van a mover a este carbono. Así, este carbono, que es altamente inestable, va a tomar un hidrógeno y va a formar la acetona. De tal forma que un proceso de tautomerización también va a ocurrir bajo condiciones de reacción básicas. Los alquinos también pueden formar, dependiendo de los reactivos, aldehídos. Estos reactivos son muy parecidos a los que usamos con los alquenos para agregar OHs al doble enlace. En este caso, para que nosotros podamos formar un aldehído a partir de un alquino terminal, lo que necesitamos es la presencia de lo siguiente. En el momento que nosotros sometamos nuestro alquino terminal a estas condiciones de reacción, vamos a obtener un aldehído. Los grupos que usualmente se utilizan para que esta reacción pueda ocurrir con boro son los siguientes. Pueden darse cuenta que ambos grupos podrían ser considerados bulky, muy grandes, ¿sí? Estos grupos, el diacimil borano, si no me equivoco, y el 9BN, son grupos que usualmente se utilizan para poder convertir alquinos terminales en aldehídos. Finalmente, la última reacción que vamos a trabajar es la ozonólisis de los alquinos, y esta reacción es muy sencilla. No tienen que aprender ningún mecanismo de reacción, ya que en la presencia de ozono, lo que va a ocurrir con un alquino que no es terminal es que se va a oxidar hasta formar un ácido carboxílico con un lado del alquino, en este caso este lado, formó este ácido carboxílico. Y el otro lado del alquino también va a formar un ácido carboxílico. En este caso, este lado está formando este ácido carboxílico. Pero ¿qué pasa si yo expongo un alquino terminal, como el que tenemos a continuación, a una reacción de ozonólisis? Lo que va a pasar es que la parte que está sustituida, o sea, esta de aquí, efectivamente va a oxidarse hasta formar un ácido carboxílico. Sin embargo, lo que va a ocurrir del otro lado es que vamos a liberar dióxido de carbono. Así de sencillo, estas reacciones producen estos resultados dependiendo del alquino con el que uno empieza a trabajar.